Bienvenidos mis queridos hermanos y amigos a Casa de Amor, una casa de transformación, un manantial de adoración a Dios. Es un honor tenerles de vuelta a través de estos medios digitales para poder recibir la gloriosa palabra del Señor. Hoy tendremos la segunda parte del mensaje, la fe vencedora. Sé que la semana pasada, cuando escuchamos la primera parte, todos nos quedamos con una gran expectativa, y hoy en la segunda parte sé que llegará la espada hasta los tuétanos para que pueda ser levantado en fe. Pero como esta casa es una casa de adoración también, un manantial continuo de adoración al Señor, antes de entrar al mensaje de la palabra del Señor, vamos a adorarle. Adora juntamente con nosotros, porque Él es digno de ser adorado, y dichoso el pueblo que sabe adorarle. Adoremos al Señor. Me salvaste del valle de sombras y muerte, me llenaste. Cuando mi copa se vació y me formaste, cuando mi vasija se rompió, valle de sombras y muerte, me llenaste. Cuando mi copa se vació y me formaste, cuando mi vasija se rompió, palabras vienen de ti. Gracias por tu amor y tu misericordia.
eres mi sol y mi rey, mi respirar. Oh Señor, y eres mi sol y mi rey, mi respirar. Oh Señor, eres mi sol y mi rey, mi respirar. Oh Señor, eres mi sol y mi rey. Na, na, na. Eres mi sol y mi rey, na, na, na. Oh, mi respirar, Señor, mi respirar, Señor. Necesito de ti, Señor. Necesito escuchar tu voz. Mi alma tiene sed de ti. Necesito de ti, mi Señor. Necesito de ti, Señor. Necesito escuchar tu voz. Mi alma tiene sed de ti. Necesito de ti, mi Señor. Sana mi herida, llena mi vida, transforma mi corazón. Dame las fuerzas para seguirte. Yo quiero tu bendición. Necesito de ti, Señor. Hoy yo quiero verte, necesito amarte. Necesito escuchar Atraviésame tu el voz. Oh, mi alma tiene sed de ti. Necesito de ti, mi Señor. Sana mi herida, llena mi vida, transforma mi corazón. Dame las fuerzas para seguirte. Yo quiero tu bendición. Sana mi herida, llena mi vida, transforma mi corazón. Dame las fuerzas para seguirte. Yo quiero tu bendición. Necesito de ti, Señor. Necesito escuchar tu voz. Oh, mi alma tiene sed de ti. Necesito de ti, mi Señor. Necesito de ti, mi Señor. Necesito de
día. hambre y sed de ti. Espíritu Santo, tócame hoy, renueva mis fuerzas con tu presencia, sana mi ser, mi alma lo anhela. Espíritu Santo, tócame hoy, renueva mis fuerzas con tu presencia, sana mi ser, mi alma lo anhela, mi consolador, mi fuerza y amor, ven sana mi alma, satúrame y derrama la unción, lo anhela mi alma. Espíritu Santo, tócame hoy, renueva mis fuerzas con tu presencia, sana mi ser, mi alma lo anhela, mi consolador, mi fuerza y amor, ven sana mi alma, satúrame y derrama la unción, lo anhela mi alma, mi consolador, mi fuerza y amor, ven sana mi alma, satúrame y ven derrama la unción, mi Señor, lo anhela mi alma. Dígale conmigo, con tu presencia. Con tu presencia, sana mi ser. Es que mi alma lo anhela. Mi alma lo anhela. Una vez más, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tócame hoy, renueva mis fuerzas, renueva mis fuerzas. Con tu presencia, ven y sana hoy mi ser. Mi alma lo anhela, mi alma lo anhela, oh Señor, Espíritu Santo. Santo es Él, Santo es Él, Santo es Él, Señor. Santo, 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 Jesucristo, te adoramos a ti, Señor Jesús. En medio de tu santidad, Hombre sobre todo, te adoramos, Jesús.
te exaltamos a ti. Glorioso es el nombre del Señor. Una vez más, bienvenidos todos a Casa de Amor. Si ha sido bendecido hasta ahora, escriba allí amén y siga en sintonía. Comparta este video con la mayor cantidad de personas que pueda, porque hoy el tema de la fe vencedora lo vamos a terminar y sabemos que será de grande bendición para todos nosotros. Amén. Vamos a orar para entrar a la palabra del Señor y para que Él, por su Espíritu, sea el que nos dirija, sea el que nos guíe, pase un carbón encendido por mis labios, pero también lleve la fuerza de su Espíritu allá donde usted está y pueda recibir este glorioso mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas limitadas, a veces débiles, a veces, Dios del cielo, hasta turbadas y trabajadas delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que por tu Espíritu nos des la paz, nos des la gracia, nos des el enfoque para poder conectarnos con la verdad de tu palabra y que esa verdad sea la que nos ayude entonces a comprender, entender, nos ayude a transformar el espíritu de nuestro entendimiento conforme al deseo de tu voluntad. Haz que tu palabra hoy, Señor, trascienda tiempo y espacio. Haz que tu palabra, Dios del cielo, vaya más allá de las fronteras. Tu palabra fue enviada con un propósito y ella nunca retorna vacía porque no está presa. Toda persona que esté recibiendo este mensaje, te pido que el Espíritu Santo lo llene, que el Espíritu Santo le estremezca, que el Espíritu Santo le inspire y que basado en tu palabra y no en la humana sabiduría podamos levantarnos como lo que somos, luminarias en este mundo para representar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos hizo antorchas encima de las montañas. En el nombre de Jesús expongo tu palabra y te pido sabiduría para poderlo hacer con gracia, pero con autoridad, en el nombre de Jesús. Y todo el que recibe la palabra allí diga amén, amén, y dele un aplauso fuerte allá en su casa al Señor. Escriba un gloria a Dios y diga: abro mi corazón para la palabra. Así es, hermano, dispóngase, diga: abro mi corazón para la palabra. Desde la semana anterior estuvimos disertando acerca de un tema que hemos titulado La fe vencedora. Ahora, el título del tema no es un título nuestro, es lo que la palabra del Señor le da como título al quinto capítulo de la primera carta del apóstol Juan. La subtitulan muchas escrituras como la fe que vence al mundo. Y basado en eso, hemos desarrollado este tema en dos partes que se llama la fe vencedora. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de él y hemos recibido muchos comentarios. Han sido muchas las personas que han visto esta transmisión y que nos han hecho comentarios de cómo han sido inspiradas por la palabra del Señor. Recuerde, la inspiración proviene del poder que hay en la palabra. El espíritu de la palabra es Cristo. Él se lo dijo precisamente al apóstol Juan cuando la revelación del Apocalipsis. Yo soy el espíritu de la profecía, dijo Jesucristo.
Ahora, Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y dice que toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y, cómo no, para transformar la vida del ser humano. Así que toda inspiración, toda unción, toda gracia, todo poder, toda autoridad, todo lo que pueda fluir por la palabra no tiene nada que ver con los predicadores, tiene que ver con el Espíritu que inspiró la palabra del principio y que todavía sigue siendo el ejecutor, sigue siendo el regente, sigue siendo el que tiene la autoridad para que la palabra se vuelva rema. Usted y yo necesitamos enfocar el oído para no ser oidores olvidadizos, sino por el contrario, ser gente concentrada en la palabra y que el espíritu de la palabra, que es el que vivifica, vaya más allá de la letra. La semana pasada comenzamos este tema sobre la fe vencedora y es basada en la primera epístola del apóstol Juan en su capítulo 5. Quiero hacer una breve introducción en beneficio de los que no vieron el mensaje pasado, pero lo puede buscar aquí en las redes. Está grabado, Fe Vencedora, parte 1, para que se pueda nutrir por completo. Pero entremos al resumen. La fe vencedora. Decíamos la semana pasada que después de Cristo, sin duda alguna, la fe es el tema central de toda la Escritura, puesto que sin ella sería imposible acceder a toda la verdad absoluta que la Biblia contiene. Por ejemplo, creemos que Jesús es nuestro Salvador por fe. Creemos que nació de una virgen por fe. Creemos que murió y resucitó por fe. Creemos que envió su Santo Espíritu a morar en nosotros por fe. Creemos que un día regresará por su iglesia por fe. Creemos que reinará en la tierra, y esto es en el reino milenial, por fe. Creemos que habrá un juicio final y un día final para esta tierra, para que haya un reinicio de todas las cosas, por fe. Y creemos en la vida eterna, en el reino de los cielos, por fe. Pero le decía la semana pasada, esto no puede ser fe cualquiera, esto no puede ser una fe nominal, esto no puede ser una fe por simple creencia, esto no puede ser una fe básica, tiene que ser una fe vencedora, tiene que ser una fe bíblica. Decíamos la semana pasada, fe bíblica. En el mundo hay muchas clases de fe o de creencias, pero la Biblia nos enseña de forma precisa la fe que agrada a Dios, calificándola, si es que así podemos expresarlo, en 3 instancias provenientes de una misma gracia. Así es, hermano, 3 instancias de fe provenientes de una misma gracia. Número 1, la fe salvadora. Número 2, la fe como don. Y número 3, la fe como fruto. La semana pasada, en el mensaje anterior, decíamos que la fe salvadora, en simples palabras, es la chispa inicial por medio de la cual el Espíritu Santo causó la inspiración que provocó que nuestro entendimiento fuera abierto para recibir la verdad de Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. En otras palabras, la fe salvadora es el start, es el inicio. Es como cuando usted enciende el motor de un vehículo. Ya está encendido, pero tiene que ponerlo a caminar. Y para ponerlo a caminar, entonces tiene que dar unos pasos más allá de solo haberlo encendido. La fe salvadora es la chispa inicial. La fe salvadora es el golpe de ignición para que nosotros podamos caminar en fe. Entonces, luego, para avanzar, viene el don de la fe, que es uno de los dones del Espíritu Santo. El don de la fe es uno de los dones con que el Espíritu Santo nos equipa para poder vivir la vida en abundancia, apartados del mundo y sus deseos, disfrutando de la gracia de Dios y de los poderes de su reino. Esto luego de que nosotros hayamos aceptado nuestra condición de pecadores y recibido el perdón de pecados por medio de la sangre de Jesús. En otras palabras, Jesucristo, por medio de su sangre, nos limpia de todo pecado.
pecado, nos perdona de toda falta, nos califica para estar apto para fluir en el poder del Espíritu, no por nuestros méritos, sino por sus méritos en la cruz. Y el acta que era contraria a nosotros, la cual nos hacía destituidos de la gloria de Dios, Él la exhibió públicamente, haciéndonos aceptos en Él mismo delante del Padre. Es ahí entonces como cuando nosotros recibimos esa chispa inspiradora de la fe salvadora, Cristo viene a morar en nuestros corazones y Él deposita su Santo Espíritu. Y es el Espíritu Santo el que comienza a activar los dones del Espíritu, que usted los puede después buscar con calma en Corintios, pero uno de ellos es la fe. Ahora, el Espíritu Santo no solo está para generar dones, también está para que nosotros podamos crecer, podamos avanzar, podamos madurar y llegar hasta el fruto. Y ahí es donde, fructificando en el Espíritu, según Gálatas capítulo 5, encontramos que la fe también es un fruto. El fruto de la fe. Aquí ya la fe se torna un estilo de vida, es decir, se vuelve parte de la nueva naturaleza de quien ha rendido su vida al señorío de Jesucristo, muriendo a la carne, al mundo, por lo que fluye en la condición de más que vencedor que la palabra nos muestra, sin que importen las circunstancias, mas dándonos autoridad sobre el adversario de Dios y de sus hijos, que a su vez es el príncipe de este mundo que opera en el espíritu del error. Esto es algo que tenemos que resaltar de una manera muy importante. Espíritu del error. La Biblia dice que hay una batalla, una guerra espiritual. Usted puede buscar unos mensajes que ya dimos en semanas anteriores y que están grabados aquí en estas redes, que se llaman Temor contra Temor, y decíamos que hay una guerra de espíritus. Hermano querido del alma, dejar de hablar del tema de la verdad del mundo espiritual que nos rodea es un grave error, porque una de las cosas que el adversario quiere es una de dos: o que lo ignoremos sus maquinaciones, o que simplemente pensemos que Él no existe y que lo que se dice de Él no es cierto. Pero de la misma manera que existe el bien, también se manifestó el mal. Y el adversario de nuestras almas, así como el Señor ha enviado a su Santo Espíritu, que es Espíritu de verdad, Él ha puesto a correr en este mundo un espíritu de error. Por eso es necesario que nosotros caminemos en la fe vencedora. No puede ser cualquier fe, porque mucha de la fe que se predica en muchos lugares, mucha de la fe que se habla en muchos lugares, muchos de estos motivadores inspiracionales que te inyectan fe, no se concentran en lo que verdaderamente es la fuente de la fe. El autor, el consumador de la fe es Jesucristo. El apóstol Pablo, vuelvo y repito, igual que hice la semana pasada, decía: lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No puede ser cualquier fe, es fe a la manera de la palabra de Dios, y esto es la fe vencedora. Cuando hablamos de fe vencedora, nos referimos a este estilo de vida que se obtiene al fusionar todas las instancias de la fe bíblica, lo que nos conecta directamente a la identidad de hijos de Dios, entendiendo que por el espíritu de la adopción tenemos acceso a nuestro Padre Celestial, y sabiendo que juntamente con Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición. Estamos sentados en lugares celestiales y se nos ha añadido todas las demás cosas. Fe vencedora es vida en abundancia por medio de Jesucristo y bajo el poder del Espíritu Santo. Así es, querido hermano, nosotros en Cristo estamos completos. Aunque nuestro diario vivir, aunque los tropiezos del día, aunque los desánimos de los días, aunque las debilidades y las adversidades nos hagan pensar lo contrario, la Biblia establece que en Cristo estamos completos, en Cristo estamos seguros, en Cristo todas las demás cosas, juntamente con Él, el Padre Celestial ya nos la ha añadido. Somos más que vencedores
vencedores por medio de aquel que nos amó, y ese es Jesucristo, y nos legó algo maravilloso que en sus tres instancias, cuando se empaqueta en nuestro corazón, se vuelve poder y autoridad, y es la fe que vence al mundo. Primero de Juan capítulo 5 versos 1 al 5 dice de esta manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios. Lo recalco, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Escúchelo bien, querido hermano del alma, escúchelo bien, amigo mío. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así es, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, y si hasta ahora no lo habías creído, comienza a creer que Jesús es el Hijo de Dios, y ¿sabes qué vas a obtener? La fe que vence al mundo. Alguien diga amén, alguien diga gloria a Dios, alguien grite un aleluya. Abra la ventana de su auto si ve negro, abra la ventana de su casa y grítele al mundo: Jesucristo venció la muerte, y por la fe yo puedo vencer al mundo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! También hablábamos la semana pasada sobre 5 símbolos del mundo. 5 símbolos, 5 manifestaciones, usted póngale el nombre que usted quiera, pero 5 maneras en las que el mundo va a tratar de detenernos, vencernos, derrotarnos, destruirnos, porque el enemigo vino a robar, matar y destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Estos 5 símbolos, como yo lo llamo, lo mencionamos la semana pasada, comenzamos a hablar sobre ellos y vamos a repasarlos rápidamente, pero también hablamos de la forma en que la fe los venció. Estos 5 símbolos son el poder del espíritu del mundo por medio del pecado, el poder del espíritu del mundo por medio de la muerte, el poder del espíritu del mundo por medio de la condenación, el poder del espíritu de este mundo por medio de la intimidación, el poder del espíritu de este mundo por medio de la persecución. Decíamos la semana pasada, en Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, ya estaban las victorias de hombres como Adán, Jonás, David, Daniel, la iglesia primitiva, quienes serían dejados como ejemplos de la operación de la fe vencedora, la fe que vence al mundo, la fe que aplasta el espíritu de error, la fe que detiene las tinieblas. Por un camino vendrán contra nosotros, y por 7, si obedecemos la palabra de Dios, serán dispersados, porque esta es la fe que agrada a Dios. Hay grandes ejemplos de fe vencedora en acción. Adán venció al pecado. La semana pasada le dije: ténganme paciencia, porque por él entró el pecado. Pero la semana pasada explicamos, y rápidamente lo vamos a volver a hacer, cómo él vence al pecado después de haber pecado. Por la fe vencedora, Jonás venció la muerte, David venció la condenación, Daniel venció la intimidación, la iglesia primitiva vence la persecución. Eso lo vemos en Génesis capítulo 4, como la redención se ve en la vida de Adán venciendo al pecado. Vemos en Jonás capítulo 2 como Jonás recibió por gracia la victoria sobre la muerte. Por eso cuando a Jesús le pidieron una señal, dijo: una sola señal daré, la señal de Jonás. Y David, en el Salmo 51, vemos su proceso de arrepentimiento y quebrantamiento, acabando con
con la condenación y volviendo a la libertad y a la restauración total por parte de Dios. En Daniel capítulo 6 vemos cómo Daniel puede vencer a la intimidación de todo ese mundo espiritual que se había levantado contra él, pero en él habitaba un espíritu superior. El Dios del cielo estaba con Daniel y en él operaba la fe vencedora. En Hechos capítulo 4 dice que la iglesia primitiva, la iglesia de principio, nuestros primeros hermanos en la fe, vencieron la persecución por la fe que había en ellos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si hasta aquí usted lo cree, por favor, dé un amén. Si hasta aquí usted recibe la palabra, por favor, ahí donde está, escriba, lo recibo. Escriba, yo recibo esta palabra. Yo me conecto con la verdad de la Escritura. ¿Sabe qué, hermano querido del alma? Usted y yo no podemos vivir de filosofías huecas. Usted y yo no podemos vivir de simples comentarios de las redes sociales. Usted y yo no podemos vivir de una fe vacía por unas cuantas palabras bonitas. No hay cosa más degradante y horrible que, valga la redundancia, degradar la palabra de Dios a un simple pensamiento positivo. La palabra de Dios es poder para la destrucción de toda fortaleza, y esa es nuestra fe. Nosotros creemos en el Cristo de la gloria. Nosotros creemos en el Cristo de la palabra. Somos cristocéntricos, somos bibliocéntricos y creemos que la palabra de Dios es la palabra profética segura. Para terminar el resumen, la semana pasada hablamos sobre la victoria sobre el pecado. En el huerto del Edén, cuando la tentación logra su efecto destructor, el pecado venció a Adán, pero en la cruz del Calvario, Jesucristo venció al pecado. Escuche, antes de que Adán hubiese sido vencido por el pecado, ya estaba determinado que Cristo, el postrer Adán, vencería al pecado y a la muerte en la cruz. Pero en Génesis capítulo 4, versos 1 al 4, vemos la redención. Vemos cómo hay una restitución en la vida de Adán y de su familia después de haber sido alcanzado por el pecado y vencido por él. Ahora son ellos los que lo vencen por una sola cosa, porque regresaron a su fe. Dice la Biblia en Génesis capítulo 4, versos 1 al 4, y el hombre conoció a Eva y su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. ¿Se da cuenta? Dios ayudándoles. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Decíamos la semana pasada que el maestro que tuvo que haberle enseñado a Adán cómo agradar a Dios fue Adán su padre, porque el mismo Dios lo vistió a él y a Eva con pieles para cubrirlos en su desnudez, después que el pecado los había vencido. Pero regresaron a Dios y entonces vencieron el pecado, y de ahí sacamos este paralelo glorioso en el postrer Adán, la victoria sobre el pecado. Adán fue creado perfecto, bueno y sin error, pero por eso vivía en el deleite de Dios. Jesús es la causa de toda la creación. Todo fue creado por medio y para él, por medio de él y para él. Adán estuvo en la perfección con Dios, pero descendió a la condición de un hombre pecador al caer en la tentación. Jesús descendió voluntariamente de su perfección, llegando a la condición de hombre, pero sin nunca haber pecado. Adán fue expulsado del paraíso, pero fue cubierto por Dios por medio de la piel de un animal sacrificado. Jesús rescató el paraíso eterno, retornándolo a los cielos por su sacrificio inmaculado en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Adán vio el favor de Dios en su hijo Abel, quien fue así
acepto ante Dios al hacer sacrificio agradable. Jesús es el favor manifiesto de Dios, el mediador entre Dios y los hombres. Por medio de su sangre acepta y agradable. Adán se supone el maestro de Abel en cuanto al sacrificio de ofrenda, mas Jesús es el maestro, salvador y señor de todos los llamados hijos de Dios. Adán transmitió el pecado y la muerte a toda la humanidad, pero en Jesús, que murió sin pecado, se transmitió la vida eterna a todo en el que cree en él. Alguien diga amén, alguien diga un aleluya. Luego hablamos de la victoria sobre la muerte. Por el pecado de un hombre entró la muerte a todos los hombres, pero precisamente por la muerte sin pecado de Jesucristo, el imperio de la muerte fue derrotado desde que el Señor entregó el Espíritu, dando la oportunidad a todos los hombres para poder pasar de muerte a vida, más aún a vida en abundancia. Jonás capítulo 2 versos 1 al 10 nos los dice: y entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Oh, descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandona. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Los prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Este es el Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y este vomitó a Jonás en tierra firme. La semana pasada decíamos que aquí vemos un gran milagro, hermano. Si Jonás sobrevivió 3 días en el vientre de un pez en las profundidades de los mares, el milagro es grande, porque ¿cómo puede sobrevivir? La semana pasada en son de broma le decía: o Jonás es Aquaman, o Aquaman es Jonás. Pero Aquaman no existe. Aquí hay un milagro. Dios venció a la muerte a través de Jonás, pero también si murió en la panza del pez, cuando lo vomitó en tierra, lo resucitó, venciendo a la muerte por la resurrección. Y aquí está la señal de Jonás, que es la victoria sobre la muerte. Jonás descendió al seno del Seol. Jesús también descendió al seno del Seol. Jonás visita las profundidades del corazón de los mares, que son los abismos. Jesús visita las profundidades de la tierra, los abismos de la tierra. Jonás fue rodeado en su alma por aguas de un abismo que lo envolvió. Jesús fue rodeado por las fuerzas de la muerte, aguas de abismo de mortalidad. Jonás fue envuelto en su cabeza por algas marinas. Jesús fue envuelto en su cabeza por una corona de espina. Jonás fue llevado a lo profundo de la tierra, donde cerrojos le ponían un cerco en una fosa. Mas Jesús fue llevado a lo profundo de la tierra, donde le arrebató las llaves a la muerte y al Hades. Jonás clamó en el Seol, y su voz llegó al santo templo de Dios. De Jesús se proclamó la muerte en victoria en el Seol, y la voz llegó al santo templo de Dios. Jonás dejó su salvación en las manos de Dios. Jesús dejó su resurrección en las manos del Espíritu Santo. Jonás fue expulsado del vientre del pez al tercer día, y Jesús salió de la tumba venciendo la muerte al tercer día. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. La tumba no lo retuvo, la tumba no lo pudo detener. ¡Aleluya! Cristo vive, reina y vuelve pronto. Alguien dígame. ¡Aleluya!
Hasta ahí hicimos la semana pasada, pero hoy le vamos a entrar a 3 temas importantísimos. 3 de estas 5 funciones con que el espíritu del mundo quiere derrotarnos. La tercera es la victoria sobre la condenación. Hablemos sobre esto. Cuando Jesús ofrenda su vida, entonces la muerte es vencida. Termina la condenación para todos los nacidos de nuevo por medio de la fe en Jesucristo. Es por fe en Cristo que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿por qué decimos que el ejemplo de esto, aún antes de Cristo, fue David? En el Salmo 51, versos 7 al 17, vemos un proceso. Es el proceso de quebrantamiento, arrepentimiento y retorno del rey David al Dios del cual por una pasión desordenada se había desconectado. Este Salmo 51 habla, y muchas versiones de la Biblia así lo subtitulan, que es un salmo escrito después de que David tuvo los tropiezos con Betsabé y de haber mandado a matar a Urías Eteo. Entonces, lo que le tocaba a David era condenación. Lo que le tocaba a David era que lo llevaran a una plaza pública, lo acusaran por su pecado, doblemente por haber asesinado vilmente a alguien y por haber tomado a la mujer ajena, y lo apedrearan. Pero David encontró el camino de la gracia en tiempos de ley. Así es, hermano querido. Recuerde, la gracia no es un pretexto para pecar. La gracia es la fuerza para poder salir del pecado y vencerlo. Y en este salmo, miren lo que este hombre escribe. Estas palabras tienen cosas tan maravillosas. Salmo 51, verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. ¿Se da cuenta, querido hermano? Hay un proceso de quebrantamiento. Él está pidiendo limpieza, él está pidiendo purificación, él está reconociendo la condición de su pecado y está reconociendo el quebranto que está viviendo con eso, pero está acudiendo a la fuente correcta. Es ahí donde en el verso 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Escuche, querido hermano. Hay una experiencia bastante parecida a esta. El profeta Natán se había acercado a David para reprenderlo por su pecado, pero la reacción de David fue quebrantamiento e humillación. Anterior a eso, Saúl había sido el rey de Israel y el profeta Samuel lo había quebrantado, lo había confrontado por su pecado. Pero la reacción de Saúl fue egocentrismo, fue arrogancia, fue altivez, y le dijo al profeta: dile a tu Dios que no me quite el reino y tú aválame delante de los ancianos de Israel. No hubo quebrantamiento en él, no hubo arrepentimiento en él, no hubo reconocimiento del pecado. Solo lo que hubo fue: bueno, ya fallé, pero Dios es bueno. Pero cuando nosotros queremos caminar en la fe vencedora, vamos a tener, para poder vencer la condenación, una actitud como este: no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame, escuchen, líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará justicia. Y mire qué hermoso estos versos 15, 16 y 17. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tus alabanzas, porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Escuche, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Esta
Esta es, querido hermano, la victoria sobre la condenación. La fe que vence al mundo nos ha hecho entender que tenemos un Dios de misericordia, de perdón, de bondad, pero un Dios que nos pide arrepentimiento, un Dios que nos pide que nosotros vengamos con un corazón contrito y humillado, genuinamente arrepentido, no solo un simple remordimiento como el de Judas, sino un quebrantamiento como el de Pedro, sintiéndose indigno de regresar a Dios. Pero Dios, cuando reconocemos nuestra maldad, cuando reconocemos nuestro pecado, cuando venimos delante de Él y le decimos: sea yo pecador delante de ti, mas líbrame de todas mis transgresiones, se activa su bondad y su misericordia. Cuando el sacrificio de ofrenda es un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, y ahí está la victoria sobre la condenación. Es la victoria que adquirió el Cordero inmolado. David fue levantado de humilde cuidador de ovejas hasta ocupar el puesto de comandante del ejército del pueblo de Dios. Jesús fue levantado de humilde carpintero hasta ocupar el puesto de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. David fue perseguido por Saúl, que significa autoridad local, antes de ocupar el trono en Israel. Jesús fue perseguido por el Sanedrín, la autoridad local de aquella época, antes de subir de regreso a su trono celestial. David hizo retornar el arca del pacto para que estuviera entre el pueblo de Dios. Jesús fue el mediador de un nuevo pacto después de 400 años de silencio de Dios. David fue el primero en introducir la adoración como parte del sacrificio de ofrenda a Jehová dentro del culto. Jesús presentó su propio cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, la mayor adoración que se le ha dado a Dios en toda la existencia. David derramó la sangre de un inocente, por lo que se vio en la necesidad de humillarse a lo sumo para alcanzar gracia en el oportuno socorro en tiempos de ley. Jesús derramó su propia sangre inocente, humillándose hasta lo sumo a pesar de ser Dios, para que todos los que estábamos condenados podamos ser libertados por medio de la fe en Él. Y esta es la victoria sobre la condenación. No importa lo que haya pasado, no importa lo que haya acontecido, no importa lo que hayas vivido, no importa la forma en que le hayas fallado al Señor. Escucha, si el arrepentimiento es genuino, la restauración también. Si el arrepentimiento es genuino, la restauración también. Te lo voy a repetir por tercera vez porque quiero que se te meta hasta los tuétanos. Si el arrepentimiento es genuino, la restauración también. Dios es misericordioso, es bueno, pero también es justo. Él pide fruto de verdadero arrepentimiento. Usted y yo tenemos que establecer claramente la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. En el remordimiento uno reconoce en lo que está mal, pero continúa, lo justifica, busca la manera de acomodar las cosas para ver de qué forma puedo continuar en el mismo estilo de vida, aunque estoy reconociendo delante de Dios que está mal. Eso es remordimiento de conciencia, y eso no transforma. Eso no trae verdadera transformación. Eso nos trae restitución genuina. Eso lo único que trae es un círculo vicioso. Israel estuvo por 40 años dando vueltas en un desierto que podía cruzar en pocos días. ¿Sabe por qué? Porque no hubo en ellos el espíritu correcto. Pero el verdadero arrepentimiento trae verdadera restitución, trae verdadera transformación, trae verdadero poder de Dios para transformar el corazón. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sabe por qué? Él aprendió a decir esto por una razón. Porque murió al hombre lleno de conflictos por el espíritu de error. Reconoció, oiga, que era miserable. Dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero gracias por Jesucristo, porque en Jesucristo hemos vencido a la
condenación. Otro de los ámbitos que nos va a atacar es la intimidación. Así es, hermano, este mundo está lleno de amenazas intimidantes. Recientemente, con todo esto de la pandemia y todas las noticias y los bombardeos constantes acerca de noticias sobre el COVID-19, los contagios, los niveles de muerte y todas estas cosas, es impresionante como un espíritu de miedo, un espíritu de temor comenzó a intimidar el corazón de la gente, al punto de que muchos sentían que ya era inevitable que les alcanzara la muerte. Pero los que hemos creído en el Señor sabemos que Cristo venció a la muerte y no nos dejamos intimidar por estas cosas, pero la intimidación lo va a intentar. Escuche, hay fuerzas asignadas para intimidar a aquellos que han creído, pero la Biblia habla de la victoria sobre la intimidación, y el ejemplo de esto que te voy a dar es el profeta Daniel. La victoria sobre la intimidación. En la crucifixión, agonía y muerte de Jesucristo, podemos ver cómo las tinieblas se quisieron enseñorear del panorama, llegando al punto de intentar burlarse del Hijo de Dios por medio del escarnecimiento de los soldados romanos y de los religiosos ritualistas de la época. Pero en su humillación, Jesús alcanzó exaltación. Le dije que le iba a poner a Daniel de ejemplo, pero primero le hablé de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el que gesta todo esto desde antes de la fundación del mundo. Es en Cristo que estamos seguros. Es en Jesús que estamos completos. Jesucristo consumó todo lo necesario para que nosotros obtuviésemos victoria. Pero vamos a ver entonces cómo Daniel, en esa fe vencedora, vence a la intimidación. Daniel capítulo 6, versos 5 al 11. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Pausa. Aquí está. No necesitamos estar mal para que nos quieran intimidar. Hay tres cosas que acompañan a toda persona que de verdad se quiere rendir a Dios y que de verdad quiere vivir para Dios, para hacer su voluntad y no para sus propios deseos. Tres cosas que nunca fallan. Número 1, acusación. Número 2, persecución. Número 3, traición. Y las tres cosas se van a canalizar por medio de la intimidación. Daniel no encontraban de qué acusarlo, pero comenzaron a buscar cómo lograr una acusación, porque espíritus de intimidación viven buscando la manera de desautorizarnos como hijos de Dios. Pero quiero ahora decirte una poderosa verdad, y es esta: la autorización como hijos de Dios que tenemos para operar en su autoridad en este mundo no es por nuestro mérito, no es por lo bien o por lo mal que lo hagamos, no es por lo bien o por lo mal que nos portemos, es porque tenemos un primogénito entre los hermanos que se llama Jesucristo, por medio del cual clamamos: Abba Padre, a los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, el nombre de Cristo. Él, Jesucristo, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y eso es derecho legítimo para operar en la autoridad de hijos. Ya no dejes que el mundo te trate como un bastardo, ya no dejes que el mundo te trate como un desamparado, ya no dejes que el mundo te trate como un huérfano. Tienes Padre, un Padre celestial que dio a su unigénito para que tú puedas ser alcanzado por el Espíritu de adopción y en el Espíritu Santo tener poder y autoridad, y sobre todo caminar en la fe que vence al mundo. Alguien diga amén por Jesucristo. Se trata de Cristo. Cristo es el centro de todo, es el principio de todo, es el final de todo. Todo tiene que ver con Cristo, nada tiene que ver con nosotros. Nosotros, aún haciendo lo bueno, siervos inútiles somos, pero en Cristo hay toda potestad, toda verdad, toda victoria, toda vida. Él es Dios encarnado. Alguien diga amén. No había nada con que acusar a Daniel.
pero de todas formas lo querían acusar. Y miren lo que dice el verso 6. Entonces funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, perfectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores, han acordado que el rey promulgue un edicto y que ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Quiero hacer otra pausa aquí. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque nosotros hoy tenemos un prototipo de éxito cristiano erróneo, totalmente antibíblico. Y sin importar cuánto me atajen por decirlo, lo tengo que decir. Quien se asocia con sátrapas, quien se asocia con altos oficiales, quien se asocia con gente de altas instancias de gobierno, con el propósito de negociar a las espaldas de lo agradable a Dios, no está en el orden de Dios. Y eso no es señal de autoridad. Eso no es señal de que Dios lo ha respaldado. Eso es señal de que están estorbando a los verdaderos hombres y mujeres de Dios. Estos hombres eran hombres de autoridad, eran hombres de gobierno. Algunos de ellos eran agoreros, eran gente que estaba envuelta en cosas espirituales, pero por un espíritu contrario. Pero había un hombre firme, había un hombre inquebrantable, había un hombre que no estaba dispuesto a dejar de adorar al Señor ni siquiera un solo día de los días de su vida. Y ese era Daniel. El edicto era que cualquiera que orara a un dios u hombre haciendo cualquier petición en 30 días fuera echado al foso de leones. Miren lo que dice el verso 8. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firme el acuerdo para que no sea modificado conforme a la ley de los medas y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento. Esto es el mandato. Mire, hermano, me voy a atrever a decir esto. No me importa que me apedreen, pero lo tengo que decir. Estos eran cabilderos. La pausa es para yo tomar té y para que usted medite. Cabilderos. Estaban en las instancias del gobierno cabildeando con maquinaciones que tenían que ver principalmente con sus intereses personales. Los verdaderos hombres de Dios no tienen que cabildear en la presencia de ninguna autoridad terrenal, porque sobre esa autoridad terrenal está el Dios que lo autorizó. Los verdaderos hombres de Dios, cuando a la autoridad terrenal se le tranca el juego, los llaman para que lo resuelva. Eso fue lo que pasó con José, eso fue lo que pasó con Daniel. Ellos no fueron a cabildear a instancias de gobierno, ellos fueron llamados a resolver la situación al punto, escuche, de que los gobernantes, sus gobiernos, sus imperios y todo el pueblo terminó de rodillas delante de Dios. Cuando usted vea a alguien que todo el tiempo está allí metido con las instancias de gobierno y con las cosas que tienen que ver con las altas autoridades, pero no logra que las rodillas se doblen delante del Señor, son cabilderos, no son autoridades dadas por Dios. El cabildero usa las influencias para sus beneficios personales. El profeta de Dios trae al Dios Todopoderoso al punto que emperadores se ponen de rodillas. Y hace mucho tiempo que no tenemos de esos en las instancias del gobierno. Pero Dios los está comenzando a levantar. Oiga lo que le estoy diciendo. Dios los va a comenzar a levantar. Usted puede ser uno. Usted puede ser uno de ellos. Doble sus rodillas al Señor. Métase con el Señor. Entréguese al Señor. No claudique. No importa el edicto que ponga. Usted siga orando y adorando al Dios vivo. Daniel lo hacía de continuo. Abría sus ventanas y oraba porque él clamaba por la restauración de Jerusalén. Y lo hacía públicamente sin que le diera vergüenza. Miren lo que dice el verso 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de Dios. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Esto
Escúchenme, los verdaderos hombres de Dios se reconocen de rodillas ante la presencia de Dios, suplicando al Dios vivo, no necesariamente porque reúnen una multitud de gente. Aleluya. Daniel ya había vivido una experiencia en medio de una multitud convocada por Nabucodonosor, cuando echaron a sus 3 amigos en el foso, en el horno de fuego, y toda la multitud estaba arrodillada ante un falso Dios. Pero en este episodio, un solo hombre está de rodillas ante el Dios vivo y verdadero, y entonces no se avergüenza, sino que con más fe, como era su costumbre, se postró delante de su Dios. Y miren lo que dice en el verso 15. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron: reconoce, oh rey, que es ley de medos y de persas, que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. En el verso 16 dice que el rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Pero escuche. Por favor, présteme atención. ¿Qué es este poder? ¿Qué es este poder? Hermano, ¿qué es este poder que operaba en Daniel? El rey firma un edicto. Es envuelto por gente maliciosa. Él firma una ley que ahora él tiene que cumplir porque pone en riesgo su condición de autoridad real. Pero el mismo rey que firma la ley había percibido algo en Daniel, que mire cómo se expresa, verso 16. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Dios del cielo, yo no sé si usted está entendiendo lo que yo estoy percibiendo y entendiendo. El mismo rey que había firmado un edicto para que nadie clamara a Dios, ahora está clamando al Dios de Daniel. Y le está diciendo: Daniel, tu Dios, ese al que tú le sirves, ese por el cual terminaste en este foso, ese por el cual te entramparon para que yo tenga que echarte a un foso de muerte, Él te librará. ¿Cómo era que Daniel había impactado al rey Darío? ¿Cómo era que lo había hecho? Esos son los hombres verdaderos de Dios. Los que los reyes, los presidentes, las autoridades doblan sus rodillas delante del rey, del Dios del profeta, y no de un simple profeta. Darío estaba ahora adorando y confiando en que su amigo Daniel sería salvado por el rey. Verso 17. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Escuche, ahora está el rey ayunando por Daniel. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Ahora estaba en ayuno y estaba en vigilia. Verso 19. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. ¿Por qué usted cree que fue? Porque Daniel le había comunicado la fe vencedora. Porque había conocido un hombre llamado Daniel que vivía en la fe vencedora. Y esa fe vencedora había conquistado el corazón del rey. Ahora el rey, que sabía que era imposible salir vivo del foso de los leones, oiga, hace ayuno, hace vigilia y se levanta de madrugada para salir corriendo. Eso no tiene sentido, hermano. Se supone que a esa hora Daniel estuviera muerto y devorado. Pero ¿qué era lo que estaba operando en el corazón del rey que lo estremeció de esa manera? Era la fe vencedora que Daniel le había modelado. Y en el verso 20 dice: y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y dijo: Daniel,
Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Daniel, aleluya, es un representante antiguo testamentario del cordero mudo, el cordero que fue inmolado, el cordero mudo, el cordero que venció a la intimidación. Daniel guardó silencio ante el edicto del rey. Jesús guardó silencio ante las provocaciones de sus detractores. Daniel no había dado ninguna razón por la cual ser acusado, pues era limpio ante su Dios. Jesús nunca dio razón para la cual ser acusado, ni ante Dios ni ante los hombres. Daniel fue acusado maliciosa y falsamente, pues hubo premeditación contra él desde la proposición del edicto. Jesús fue acusado, apresado, enjuiciado y condenado injustamente, pero de esta forma se estaba cumpliendo la justicia profética. Daniel no se atemorizó por el edicto del rey y continuó adorando a su Dios. Jesús no se atemorizó ante la muerte, pues vino a eso para Dios. Daniel no dejó de presentarse públicamente cada día ante su Dios, honrándole sin avergonzarse de su fe. Jesús vivió todos los días ante la presencia de Dios, su Padre, pues su vida era adorarle. Daniel fue condenado a muerte por causa de la devoción a Dios. Jesús fue condenado a muerte por satisfacer la voluntad de Dios. Daniel no se dejó intimidar por lo que fue librado de la muerte. Jesús no se dejó intimidar por la muerte, por el contrario, la venció para siempre, y esta es la victoria sobre la intimidación, es la victoria del Cordero. ¡Aleluya! Que nos persigan, que nos ataquen, que nos critiquen, pero no para devolver con orgullo. Me da tristeza, me da pena ver cómo consiervos se dejan arrastrar por este espíritu de intimidación, y cuando los atacan, sus defensas son ataques en contra. Yo no tengo, usted no tiene, yo no tengo, nadie tiene que demostrar que Dios lo ha llamado. Dios se encargará de hacerlo como lo hizo con Daniel. ¿Qué usted cree? Daniel hubiera podido hacer lo que hizo Elías. ¡Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob! Y calcinar a los sátrapas y a ese montón de cabilderos corruptos. Pero no, como cordero mudo, dio un ejemplo de lo que después nuestro Cristo iba a hacer. Guardó silencio, se humilló ante el Padre, oró, creyó y esperó. Y esta fue la victoria contra la intimidación. No sé si usted ha sido intimidado, pero yo he vivido intimidación muchas veces. De muchas formas y de muchas maneras he sido intimidado, perseguido. Pero ¿sabe qué? Siempre he visto la victoria del Señor a pesar de mí, a pesar de lo ordinario, mortal, simple y pecador que soy. Pero cuando Dios decide, escúchelo bien, porque esto es por gracia. Cuando Dios decide depositar su gracia en alguien y llamarlo hijo, no hay nadie en los cielos, no hay nadie en la tierra, no hay nadie debajo de la tierra que lo pueda llamar bastardo. Somos hijos de Dios. Confíe. Usted es hijo de Dios, no por las circunstancias, sino porque si ya Jesucristo es su Señor y usted verdaderamente ha rendido su corazón al Señor, la Biblia dice que es hijo de Dios. Por último, la victoria sobre la persecución. Desde que Jesucristo expiró en la cruz del Calvario,
Una violenta persecución se desató contra todo lo que pudiera representar su obra, su recuerdo, su mensaje o su doctrina, que para sus adversarios eran solo ideas divisionistas, pero que precisamente dicha persecución fue la que desató en la iglesia de Jesucristo la gran comisión de llevar el mensaje a todas las naciones de la tierra hasta hoy. Esta es la victoria sobre la persecución. El otro día participé como oyente de un foro de pastores. Hermano, no logro entender cómo al sol de hoy, 2000 años más tarde, nosotros estemos preocupados porque la iglesia de Cristo sea perseguida. La iglesia nació perseguida, ha vivido perseguida, vivirá perseguida, siempre será perseguida, y Cristo vendrá a libertarla. Escuche, Él dijo: los envío en medio de lobos. Él dijo que seríamos echados en las cárceles. Él dijo que seríamos perseguidos. Él dijo que seríamos masacrados. Los primeros cristianos no andaban en primera clase. Los primeros cristianos no andaban en jet privado. Andaban muriendo abrazados en un foso, andaban muriendo juntos en el Coliseo romano, pero no dejaron de adorar a Dios. Muchas mujeres recibieron los cuerpos de sus esposos partidos a la mitad por salir a predicar el evangelio. El apóstol Juan, autor de la carta que inspiró este mensaje, fue echado en una fosa, según dice la tradición cristiana, fue echado en una olla de aceite hirviendo para matarlo, y Dios lo preservó de la muerte. Entonces fue llevado a la isla de Patmos, desterrado con una cadena perpetua, y ahí le revelaron el Apocalipsis. La persecución es parte de ser iglesia. Por eso Cristo venció la persecución. Cristo fue perseguido. Todos los grandes hombres de la Biblia fueron perseguidos, pero la Biblia habla de la victoria sobre la persecución. Pero hay un pasaje que es el pasaje que me cautiva el corazón, porque es el que debemos usar en el día de hoy como iglesia del Señor. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4, versos 1 al 13. Hechos 4, versos 1 al 13. Miren lo que está pasando aquí. Mientras ellos hablaban al pueblo, se le echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Escuche bien. El mensaje de Jesucristo ha sido atacado desde el principio, perseguido desde el principio, ha querido ser desarticulado desde el principio. Han hecho hogueras con Biblias en temporadas para tratar de erradicar la palabra de Dios de la tierra, y nadie ha podido y nadie podrá, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aquí se están poniendo de acuerdo, escuche, autoridades gubernamentales y autoridades religiosas para atacar a los verdaderos. Eso es lo que la Biblia le llama Babilonia la Grande, que no es una institución, es un sistema. Es la función de poderes para tratar de aplastar el mensaje de Jesucristo, el que nunca ha podido y nunca podrá ser aplastado. Verso 3, les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. O estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. ¿Se da cuenta? El famoso Sanedrín. Estos que acusan de religiosos a los verdaderamente comprometidos, pero que los religiosos son ellos, porque son unos traficantes de la fe. Esos estaban reunidos contra la verdadera iglesia. Verso 7, y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, quiero recalcar esa gloriosa declaración. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo,
Si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Más adelante el apóstol Pedro sigue hablando y a partir del verso 11 dice: este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, porque ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaron y reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¿Se da cuenta? Esa es la fe que vence al mundo. Es una autoridad por la fe. No es solo la chispa inicial de la fe salvadora. No solo es el don de la fe. Ahora están fructificando fe y están venciendo con la fe vencedora. A partir del verso 17, Pedro continúa en el episodio y dice: mas a fin de que no se divulgase más entre el pueblo, amenazándolos, para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre, quien se había realizado este milagro de sanidad, tenía más de 40 años de ser enfermo. 40 años, hermano. Aleluya. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. Al oír esto, aquí está. Esta es la victoria sobre la persecución. Escuche la reacción de la iglesia, la verdadera iglesia, no la que hace comercio. No la que ha hecho de esto un espectáculo de circo. No la que quiere convertir el mensaje de Dios en un simple planteamiento humanista o de positivismo religioso. Peor, los intelectuales religiosos, saduceos, que solo buscan una posición para sí mismo. La iglesia, la de la fe vencedora. Oiga su actitud. Al oír esto, verso 24, al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos tramaron con cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Verso 27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Y escucha el verso 29, ¡qué gloria! Y ahora, Señor, considera sus amenazas, permite que tus siervos hablen
leen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Esta es la victoria sobre la persecución, la iglesia fiel operando en la fe vencedora. Jesús fue difamado, perseguido, traicionado y desechado por predicar la verdad. La iglesia fiel nació siendo difamada, perseguida, traicionada y desechada por predicar la verdad. Hasta hoy es así. Jesús fue vilmente asesinado para que todo el que cree en su muerte y su resurrección pueda vivir eternamente. La iglesia fiel ha sido mártir de múltiples formas por proclamar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Jesús predicó el reino de Dios, mas dijo que no era de este mundo. La iglesia fiel no persigue un reino de este mundo porque no es de este mundo. Jesús renunció a su voluntad y la entregó a los pies de su Padre para que se cumpliera la voluntad agradable del Señor. La iglesia fiel se niega a sí misma con tal de agradar al Padre en hacer su santa, perfecta y agradable voluntad. Jesús descendió del cielo, vino al mundo, luego salió de este mundo y retornó a su Padre a los cielos. La iglesia fiel sigue el camino de Jesús, por eso su meta está centrada en los cielos, sentada juntamente con Cristo. Jesús anunció su retorno en dos actos gloriosos. Primero vendrá por su iglesia fiel y luego vendrá a juzgar la tierra. Por eso la iglesia fiel, por la fe vencedora, vive proclamando y anhelando el retorno de Jesucristo, por lo que será arrebatada de la tierra. Aleluya, aleluya. La iglesia fiel no anda buscando cosas terrenales. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? ¿De qué nos sirven grandes riquezas terrenales que no trascenderán en el cielo? Una vez escuché una frase hermosa de un predicador decir: no hay fracaso más grande que triunfar en todo aquello que no trasciende a la eternidad. ¡Qué gran verdad! Pero mejor decirlo como lo dijo Jesús: acumulen tesoros en los cielos, donde la polilla no los corrompe y los ladrones no pueden hurtar. No hagan tesoros en la tierra, pongan la mirada en las cosas de arriba. Sí, como no, qué bueno que podamos tener todos los bienes y toda la fuerza que Dios nos quiera dar para la predicación del evangelio y para la gran comisión. Pero no se trata de hacer imperios terrenales. Se trata de predicar un reino que se acercó y que está por venir, por una iglesia fiel, y luego será establecido 1000 años en esta tierra, pero después por toda la eternidad en toda la extensión del universo. Para redondear, regresemos a lo dicho en Primera de Juan capítulo 5. Terminemos como comenzamos. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Se trata de Jesucristo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes la vida. Pero si ya lo tienes, tienes vida, y vida en abundancia. Por eso, ni el pecado, ni la muerte, ni la condenación, ni la intimidación, ni la persecución podrán contra una iglesia que opera en la fe vencedora. Si todo este mensaje, tanto la primera como esta segunda parte, se te escaparan, esta finalización no quiero que se te escape. Para finalizar,
Esta palabra lo envuelve todo. Colosenses capítulo 2, versos 8 al 15. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Por eso nosotros hoy caminamos en la fe que vence el mundo. Todo el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, este ha conocido la verdadera fe. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Yo te llamo hoy, como te llama la Escritura, a la fe vencedora. No te conformes con una chispa de fe, no te conformes con unas cuantas acciones de fe. Fructifica en la fe, vive por fe, camina en fe, cree a Dios y créele a Dios en el nombre poderoso de Jesús, porque a la iglesia victoriosa se le ha legado la fe vencedora. ¡Aleluya! Hay poder en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay vida en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay virtud en el nombre de Jesús. Hay eternidad en el nombre de Jesús. No hay pecado, no hay muerte, no hay intimidación, no hay condenación y no hay persecución que pueda contra el nombre de Jesús. Él es el nombre sobre todo nombre, y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios, dice allá atrás, y nosotros no solo lo creemos, sino que lo proclamamos y lo promulgamos a los cuatro vientos. Jesucristo es Dios. ¡Aleluya! Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, si no lo has confesado, si tu corazón no lo ha creído, hoy es el día. Comunícate con nosotros, queremos ayudarte, escríbenos, llámanos, haz algo, acércate de alguna manera. Queremos ayudarte. Tú puedes caminar en esta fe vencedora. Tú puedes caminar en esta fe vencedora. ¿Escuchaste? Tú puedes caminar en esta fe vencedora por medio de Cristo. Antes de orar por todos y culminar, quisiera que mis hermanos en la fe ahora se pongan en una actitud de comunión, porque quiero hacer un llamado. Si tú nunca has abierto tu corazón a Jesús, ¿por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no escribes aquí en la transmisión? O escríbenos a nuestro email, te lo están poniendo aquí abajo ahora, nuestra dirección de correo electrónico, para que nos digas: necesito comunicarme con ustedes. O escríbenos al Messenger de este Facebook, o aquí mismo en la transmisión de YouTube. Queremos tener contacto contigo, queremos ayudarte, queremos poder bendecirte, queremos transmitirte estas verdades para que ya no vivas como esclavo de la mentira. Solo abre tu corazón. Abre tu corazón. Es un primer paso. Abre tu corazón. Cristo se encargará del resto. La Biblia dice que el que cree
con su corazón y confiesa con sus labios que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y que resucitó de entre los muertos, este será salvo. Y también hay una promesa gloriosa: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Si es así, comunícate con nosotros, queremos ayudarte. Los demás hermanos intercediendo, por favor. Pero para todos los que ya son creyentes, basta ya de vivir una fe con la mirada en la tierra. Basta ya de vivir una fe con la mirada en lo terrenal. Basta ya de medir los resultados y el éxito de la fe por situaciones terrenales. Muchos de a caballo terminarán a pie, pero muchos de a pie cabalgarán a caballo. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, porque ahí está la fuente de la fe vencedora. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que por su gracia puedas ser fortalecido por la fe. Chispa salvadora, don de fe, pero también fructificando en la fe. Que puedas vivir una fe vencedora que te lleva a ser más que vencedor, victorioso por medio de la victoria de Cristo. Y que puedas vivir todos los días con tu mirada centrada en Jesucristo, autor y consumador de la fe. El único mediador entre Dios y los hombres. Nos vemos la próxima semana en otra transmisión de nuestra reunión. Ya será, gracias a Dios, desde nuestro santuario en Vega Baja, Puerto Rico, en la carretera número 2. Estamos reabriendo nuestras puertas la próxima semana por las regulaciones gubernamentales y de los organismos de salud. Tenemos un cupo limitado para 50 personas. Durante toda esta semana ya estamos dando la información de cómo puedes separar tu espacio. Quisiéramos tenerlos a todos, pero debemos ser respetuosos y obedientes, porque la que está mayormente llamada a dar buen testimonio es la iglesia del Señor. Y respetando, mientras no nos impidan predicar en el nombre de Cristo, nosotros vamos a obedecer las autoridades. El día que nos digan no prediquen en el nombre de ese Cristo, les diremos: nos es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras nos dejen predicar a Cristo, vamos a seguir las normas que nos pongan. Si tú quieres estar presencialmente el próximo domingo en el servicio, puedes estar, pero necesitas inscribirte previamente y reservar. Hay un equipo, un comité de protocolo que está tomando todas las regulaciones de lugares para que todos estemos seguros, y queremos que la iglesia sea el lugar más seguro en la tierra para todo lo que tiene que ver con esta situación del COVID-19. Así que si deseas estar presencial, ya esta semana se están haciendo las reservaciones y las inscripciones por vía de internet, por una plataforma que le van a estar comunicando en esta misma transmisión y a través de estas páginas en las siguientes horas y días. Así que nos vemos el próximo domingo. Se puede conectar también. Vamos a transmitir en directo desde el templo, ya con un grupo de 50 espacios que van a poder estar, y la transmisión de nuestra alabanza también va a ser en vivo. Así que hasta el próximo domingo, que el Señor le bendiga, y recuerde, fije sus ojos solamente en Cristo. La palabra del Señor dice en el libro de Hebreos,
capítulo 4, el versículo 14 en adelante. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Se trata de Jesucristo, de nadie más. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Mi Dios es fuego sanador, con gloria y poder arde su llama. Mi Dios es grande en compasión, justo y recto es el que nos guarda. Mis ojos fijaré en ti, mis ojos fijaré en ti. Así será. Castillo fuerte es nuestro Dios, su nombre mi refugio es, su reino permanecerá. En él por siempre confiaré. Mi Dios, celoso y protector, inconmovible es su amor y su reino. Mi Dios es el Rey vencedor, exaltado es sobre los cielos. Mis ojos fijaré en ti, mis ojos fijaré en ti. Castillo fuerte es nuestro Dios, aleluya. Su nombre mi refugio es. Oh, te adoramos, su reino permanecerá. En él por siempre confiaré, en ti confiamos. En ti descansamos, Señor, ¿a quién iremos sino a ti? Mis ojos fijaré en ti, mis ojos fijaré en ti. ¿Y dónde está? Dilo. Mis ojos fijaré en ti, mis ojos fijaré en ti. Castillo fuerte es nuestro Dios, su nombre mi refugio es. Cristo, Cristo.
inconmovible es su amor y su reino. Señor, a ti alzamos nuestros ojos. Hoy donde estás, levanta tu voz. Oh, a ti alzo mi mirada, Señor. Te necesito a ti, te necesito a ti, mi Dios. Es a ti a quien anhelo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Oh, dilo, mis ojos fijaré en ti, mis ojos fijaré en ti, dilo ahí, mis ojos fijaré en ti, mis ojos fijaré en ti, una vez más, mis ojos fijaré, mis ojos fijaré. Fijaré solo en ti, Señor. Oh, castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es. Su reino permanecerá. Oh, en él por siempre confiaré. En él por siempre confiaré. Dile, en él por siempre. En él por siempre.